Hace muy poquito salió a la luz el nuevo libro de Alex Niji, se llama El lenguaje de las cubiertas livianas. Sí, nombre Tiene un particular. diseño precioso, unos colores hermosos en la tapa. ¿El Así diseño precioso lo tiene Alex, él en persona o el libro? El sí. libro y él Ambos. también, él también. Sí, yo estoy bastante, no sé si bien diseñado, pero particularmente diseñado, así como llamativo puede ser. Soy funcional. Sí, soy agradezco. funcional, sí. El lenguaje de las cubiertas livianas. Sí, que sí. es tu libro número. 3. En realidad sí es el tercer libro editado, pero creo que es uno de los, de los primeros en haber sido escrito, y después como que fue quedando, porque eran cuentos que yo iba sacando en un blog que se llamaba Programación de Medianoche. Sí. Y el libro se iba a llamar Programación de Medianoche. Tenía varios cuentos más y al final como que fui como quitando esos cuentos. Algunos cuentos los mandaba por otro lado. Los quería hacer participar en concursos. Y estos cuentos son muy largos. Entonces dije, bueno, son 4 cuentos, los pongo en un libro Una que antología. coincide bastante con le puse El lenguaje de las cubiertas livianas por otro libro, que no es mío. Ah, te robaste el nombre. Sí, Estás diciendo al aire Sí, que sí, sí. plagiaste el nombre. Sí, plagié el nombre, sí, pero En lo este digo... momento se escucha un patrullero en la Claro, puerta de la sí, radio. van a llegar porque, bueno, es un libro muy viejo de arquitectura que fue editado en Rosario, o sea, Santa Fe. Y ese libro yo lo encontré, es un libro viejísimo de facultad, que se ve que lo enseñaban en las facultades rosarinas de arquitectura. Pero bueno, busqué la persona, todo en cuestión y no existe. O sea, lo único que hay es ese libro y una fotocopia en PDF por ahí. Claro. Yo quise buscarle a la persona para contactarme con ella, porque me pareció que una persona que había hecho un libro de arquitectura que tiene que ver sobre las cubiertas livianas, que son sobre los techos. O sea, cómo cubrir los El techo techos. de nuestro edificio. Sí, claro. Y digo, ¿por qué alguien que hace un libro de arquitectura le pone un vuelo tan poético al nombre del libro, ¿no? O sea, el lenguaje de las cubiertas livianas, cuando yo le leí, me vi ese nombre, dije, hay algo acá que es como que el arquitecto tenía algo ahí como una cosa de... Un poco poeta frustrado. Claro, un poeta que se transformó en arquitecto, ¿no? Y cuando empecé a juntar los cuentos, cada uno tiene algo que tiene que ver con las arquitecturas, sin spoilear, ¿no? Pero bueno, son edificios, casas, una plaza, como está formada la plaza. Bueno, y entonces es como esos 4 cuentos se juntaban en una cuestión arquitectónica y dije, hay lenguaje en las cubiertas, hay lenguaje en la arquitectura. Una gran novela, me la voy a mostrar. Partes de la carne. Pusiste de etiqueta todo. O La Fuerza Mayor. Sí, pasa que Sí, en sí. casa tenemos muchos libros, entonces hay algunos que son de nuestra biblioteca Me encanta personal. esa, Y están biblioteca ahí, personal. y hay otros que no, Sí. y deambulan. Bueno. Y acá tiene 2 títulos. Sí, Partes de la carne o La Fuerza Mayor. claro. ¿Hay una dificultad en elegir un nombre? ¿O o una facilidad para poner muchos? Sí, tengo una facilidad para poner muchos. Tengo mucha facilidad para hablar. Como el tema es que en algún momento, bueno, al principio la novela se iba a llamar La Fuerza Mayor, pero sentía que no tenía fuerza. Era demasiado literal. Claro. Y resulta que la historia de Dani, que es la protagonista, que es una mujer trans, tiene demasiada potencia. Siento que tiene demasiada fuerza en la historia de ella. Y todas las cosas que le suceden tienen que ver con la carne. Entonces dije en un momento... Además de que me gustaba el título, porque hay una cuestión más del slasher, bueno, como ves ahí en la portada, es medio como un póster de una película de los 80 Sí, sí. de un slasher, así una cosa medio Jason, ¿viste? Bueno, en ese estilo. Y dije, partes de la carne, ¿no? Se me vino a la cabeza. Dije, La Fuerza Mayor, porque en realidad hay una cuestión ahí... Lo que te viene a la cabeza Claro. queda de título, porque podría Sí, sí, ser sí. el asesino de la Fuerza Mayor también. Claro, sí, también. Porque hay como una cuestión que está dividida en 2 historias, ¿no? La novela está escrita en 2 partes, ¿no? Como que Sí. la primera parte es Partes de la carne, que es como más
centrada en la historia de Dani. Y la segunda parte es como la fuerza mayor atacando a Dani, ¿no? Por otro lado, tengo acá en mis manos un libro que es de Alex, que se llama Un mundo sin cariño. O El lobito. O El lobito, claro, todos como le le digo decimos yo. El lobito. Sí. Y paso a comentarte que lo he leído con mucho cariño. Qué bueno. Y es un libro precioso, Sí. es un libro hermoso, que tiene una historia muy cruda y la recomiendo ampliamente. Tiene imágenes muy cinematográficas también en la historia. ¿Y les querés contar un poco a la gente de qué va? Sí, es la historia de mi perrito. Ah. Sí. Pero no es cualquier perrito. No es cualquier y no le perrito. pasa cualquier cosa. No le pasa cualquier cosa. Es Lobito, claro. Lobito. Nada, bueno. La historia de Lobito es bastante pochoclera, ¿no? Porque es la historia de un perro que tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombie. Lo particular de esto, bueno, también sin decir mucho, es que en realidad es la historia del perro y los zombies están medio como... Están ahí, están de decorado, sí, sí. Porque en realidad el tema de Lobito es eso, como bien dice el libro, se llama Un mundo sin cariño y bueno, lo que teme Lobito es quedarse sin cariño, ¿no? Porque es un perrito de la calle que fue rescatado de la calle y nada, ahora de pronto está en este apocalipsis y digamos que ese calor humano que en algún momento pudo haber tenido ya no está. Entonces, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ¿a dónde voy? Y sin pulgares oponibles. Claro, sí. Es No un puedo abrir las mundo puertas. complejo. Claro, sí, sí, porque el tema es ese, ¿no? En un mundo humano, nada, ¿viste? Donde, bueno, el humano premia ahora que ya es un caos. ¿Qué hacemos? Sí, así que es súper recomendable a quienes les interese, se contactan con él. Que lo editaste nuevamente hace poquito. Sí, lo edité, fui a Barraca justamente a buscar la nueva A edición, buscar al Lobito. que es hermosa, Sí, con sí, ilustraciones. Hablamos un poquito, si querés, de partes de la carne. Dale. Si Me tuvieras encanta. que mencionarle a un lector que ve la tapa, se siente atraído por el doble título. Sí, sí, claro. Mira atrás también la historia de Dani, una mujer trans. Sí, sí, sí. ¿Cómo se la describirías a la historia? Bueno, primero para venderla, le diría No sé, que... para vender, para llamar la atención. Bueno, primero le diría básicamente que si está esperando un slasher, ¿no? Si está esperando una película típica a eso, ¿no? A lo Viernes 13 Sí. o un Halloween o una cosa de eso, es una novela que va por ese lado. La segunda, bueno, es que la temática es bastante interesante porque no estamos hablando de cualquier Final Girl, que es como se dice comúnmente. Lo explica mucho al final. Sí, sí, Está sí. muy bien. Está muy bien. No Y aparte no transcurre en el clásico lago cristal. No, claro, no es en Michigan. ¿Dónde transcurre? Es claro, primero que está ambientada en el sur de Argentina, cerca del Bolsón, en algún lugar ahí, Sí. porque yo conozco más o Por la menos descripción, Sí. creí pensar que viviste ahí 5 años, por lo menos. Tengo una tía Y que juntabas vallas y que salías más por o las menos, más o noches menos porque con un machete. Sí, es un lugar que conozco bastante porque tengo parientes allá. Mi tío vivía allá, mi tío era mochilero, montanista y un día llegó y se quedó, dijo, me tengo que quedar acá. Se enamoró del lugar. Sí, se enamoró del Le lugar. suele pasar a mucha gente que viaja al sur. Sí, eso, ¿eh? y él digamos que es uno de esos primeros hippies que se quedaron allá en Bolsón. Él fue el primero en estar ahí con los Tiene la demás. estatua el primer hippie en permanecer acá. Más o menos. En un momento le habían hecho un busto. Claro, bien. Y el lugar, que ahora lo vandalizaron, porque en realidad eso se convirtió como en un barrio, pero le sacaron el nombre, vino un chabón y puso pintura y hay que decir a la municipalidad que ponga el nombre de él. Pero el lugar está cerca de Golondrinas y se llama Pasaje Teuli. Y el Pasaje Teuli es el apellido de mi tío. Así que sí, es como... Sí, verdaderamente es
Es quien un- Es un hippie la histórico. piedra angular del Sí, lugar. claro, sí. Y bueno, La piedra angular del hipismo en el bolsón. tal cual, sí, él vivía de vender miel y cazaba con arco y flecha. O Me sea, encantó, o sea, era- me encantó. como decía él, los leones, en vez de decirle los pumas, cazaba a los leones, ¿viste? Claro. Sí. Quiero mencionar algo más, no quiero quizás spoilear nada, pero Sí. ¿qué suele suceder en estas películas que son de este género, en donde hay un grupo de personas y los persigue un asesino por el bosque? Suele haber un latino mezclado entre todos, ¿no? Entre todos, el Sí. mariscal de campo, la animadora, y hay un latino Sí. mexicano que está trabajando, hace hamburguesas. Y que Claro. va a En morir. este caso, Todos sabemos en que este va a caso morir. están en el bolsón o están en ese bosque Sí. y hay un inglés. Sí, ¿No? una parejita de ingleses. Sí. Sí. Me gustó el tema de darlo vuelta. Sí. Ay, no sé, ya no sé. No cómo voy va a mencionar pasar. cómo termina la historia, ¿no? De cada uno de los personajes, pero Sí, me sí, pareció sí. un buen guiño. Acertado. Sí. Es muy interesante porque esa parejita existe. Algo que a mí me pasa es como yo digo, soy muy autobiográfico. Y esa pareja la conocí. Oscar y Claire existieron. Y tuve un gran momento con ellos en el sur. ¿Conocen lo que deparó No. su encuentro, la novela y eso? No. No. Ah, ok. Hablé con ellos y. Pues y- podrían llegar a escandalizarse. Probablemente, sí, claro. Pero de todas maneras. No volvemos a juntarnos con este Claro. muchacho, van a decir. Pero- No, sepan que cada persona que conozco probablemente termine de personaje de una termina siendo novela. un sí. personaje. Lo que pasa es que uno va tomando y va armando la personalidad sí. de cada una de sus creaciones y de sus criaturas Sí, así en es. función a alguien que conoce o Sí, no sí. sé, o le pone la cara, o le pone el nombre, o le pone, no sé, la forma de hablar. Sí. No sé, creo, a mí por lo menos me pasa. Para la novela tuve que escribir 2 años, o sea, tardé 2 años en escribir la novela, porque me metí mucho en la cuestión del lenguaje de las películas, de los slasher. O sea, he leído monografías de slasher. Pero se nota que es un muy buen trabajo. Sí. Como que investigué toda la cuestión ideológica del slasher en los 80, del personaje de lo femenino, ¿no? De la cuestión sexual también que hay en los slasher, ¿no? Ujú. Es la típica que uno le da risa decir, el asesino siempre va cuando la pareja está teniendo sexo, ¿viste? O sea, Sí. ¿viste? Claro. El asesino Es un clásico. mata al que está teniendo sexo en la carpa o el que está en la cabaña y vos decís, ¿por qué, no? Bueno, también, ¿no? La Final Girl, que es la que se enfrenta con el asesino, siempre es el personaje virgen, ¿no? Es la que no fue promiscua, ¿viste? Entonces, La que es no se como, divirtió claro, nunca. la no pecaminosa, la que no se divirtió es la que escapa del asesino, ¿no? Y entonces como empecé a estudiar estas cosas para decir, bueno, empecemos a dar vuelta un poco a esta situación. Investigué otros slasher más modernos donde cambian un poco estas historias, donde la mujer es un poco más empoderada. Pero se notan los cambios, incluso, sí. No puedo hablar mucho, Sí, pero cerca del final, donde aparece el guía y uno piensa tiende a que- pensar que esa figura de una persona que conoce el lugar, que va y sí, los sí. encuentra y podría Ser un colaborar o salvador, ayudar, ¿no? ser un salvador. Sí, No voy a decir nada más, claro. pero está muy bueno encontrarse esas vueltas de tuerca. Sí. Sí, estuve un montón con eso. Y después, bueno, la otra investigación que fue durísima es, bueno, la cuestión trans, ¿no? La cuestión de género fue como bastante intensa porque, bueno, digamos que, nada, o sea, soy heterosis, o sea, entonces como... Claro, tenés una mirada. Hay una desde mirada un lugar ya- desde un lugar que, por cuestiones de crianza, de cultura, todo eso, uno está sesgado a veces. Ujú. Entonces, bueno, ¿viste? Pero nada, siempre estuve buscando cuestiones que tengan que ver con el género, siempre me interesó estas cuestiones. Y nada, entonces hice el esfuerzo posible para, ¿viste? No decir estupideces, ¿no? Claro, no, averiguar por ahí, hablar con, Sí, con eso hice. chicas trans y Hablé- demás y que puedan contarte en primera persona Eso mismo, hablé su con... historia, su con- problemática. Sí, con mujeres trans, hice muchas preguntas. Me metí mucho con eso.
leí, miré películas, documentales. Hay unos artículos muy lindos también sí, de sí. Susie Shock, en donde ella Ah, hace bueno, sí. pedagogía trans en algunas Claro, sí, cuestiones. sí, sí. Cuenta ahí unas anécdotas muy, He muy escuchado graciosas. a Susie Shocker. Es una grosa total, Sí, así sí, sí. que recomendable. Sí, sí, es una genia, sí. Bueno, vamos al segmento autodenominado Chan. piloto automático. En piloto automático. Durante un minuto te vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a ver cuántas contestás y en base a eso haremos Durísimo. un perfil psicológico. Y La idea de esto es que contestes lo primero que te venga a la mente, no Bueno. pienses demasiado. Pastel de papa, sí, sale, por ejemplo. tampoco Milanesa, ha pasado milanesa. un invitado de paso, no sé, paso. No, claro. Domingo. Queremos compromiso. Ah, hay que bancársela. Claro. Sí. Concentrado. Bueno, Elizabeth, ¿todo listo? Todo listo. Se viene el segmento de un minuto. A ver. Doy el piloto inicio. automático con Alex. Doy el Lich. inicio y dispara. Alex está ahí contra el paredón. Pobre Alex. Va. Listo. ¿Qué preferís leer, novela o cuento? Novela. ¿Tuviste alguna vez un encuentro paranormal? Sí. A la hora de conocer a una persona, ¿qué tanto importa de qué signo es? Nada. ¿Tarot o diván? Tarot. ¿Te consideras una persona amiguera? Sí. 3 palabras que te definen como persona. No sé. Raro. Fanático y ermitaño. Bien. ¿Estás donde querías estar cuando te imaginabas el futuro? Sí. ¿Qué te faltaría para ser feliz? ¿Plata? ¿Cerveza de sábado o mate de domingo? Mate de domingo. ¿En qué otra disciplina te gustaría desarrollarte? Música. ¿Un miedo que pocos conozcan? Qué cosa. Lo que hay en la oscuridad. Concluido el tiempo. Ay, no, pero me faltan unas preguntas Bueno, recopadas. se las vamos a hacer igual, pero bueno. sí. Sabemos hasta dónde llegó. Llegó hasta la 10ª pregunta. Bueno, vamos a seguir entonces. 3 autores que sean imprescindibles. Uf. Más que autor imprescindible, primero un libro que, bueno, en el parte de la carne está nombradísimo, que es Watership Down, 4 sit down. de Richard Adams. Sí. Nada, súper recomendable, ¿no? El famoso libro de los conejos. Uno puede hacerse un tatuaje de un conejo después. Sí, lo tengo por acá. Ahí está la liebre. Totalmente, así es. Obviamente. Después, nada, primer escritor que me marcó mucho, Manuel Puig. Bueno, las cuestiones de género, bueno, ahí comenzaron ya de pequeño, ¿no? Así que, nada, bueno, El beso de la mujer araña, pero un libro que me marcó bastante de él que es brutal, a mí me parece brutal, es un gran libro, es una gran experiencia de análisis psicológico sobre lo que es un asesino, Buenos Aires Affair. Ese libro me dio vuelta a la cabeza. Y después, Carson McCullers, la amo. El corazón es un cazador solitario, es uno de los... No la tengo. Bueno, gótico sureño de Estados Unidos, mucha depresión, tristeza, realismo mágico, ¿no? Claro. Todo junto a la vez y nada. Es imposible que no nos guste. Claro, eso. sí, amo A eso. buscarla. Claro, sí, y creo que es uno de los mejores libros que leí en mi vida, ha sido El corazón es un cazador solitario también. Tiene una poesía para hablar sobre la depresión. Que no hay otra manera. Claro, ¿viste? sí, Es sí, como sí. El poeta es eso, es un deprimido que no se suicidó. Claro, sí, es Lo tremendo. Sí, sí, si sí. sos suficientemente feliz, deprimido para ser poeta. Tenés trabajo pero no. estable y demás, no podés ser poeta. No, Claro. totalmente. ¿Te consideras una persona emocional o práctica? Yo soy re emocional. ¿IA sí o IA no? Nah. Inteligencia artesanal, diría. Claro, amigo inteligencia artesanal, sí. mío. ¿Guardás los envoltorios de golosinas o de los boletos de las primeras citas? Sí. Soy de hacer esas cosas. Si te sometieran a referéndum, ¿hoy te arrepentís de algo? No, imposible. Sí. ¿Bachata o punk? Punk.
La campera toda llena de parches. ¿El perro duerme adentro o fuera de la casa? El perro duerme lo más arriba posible de mi vida. Porque hay que protegerlo. Claro, sí, sí. Si hoy a la salida de la radio ves que se desató el apocalipsis zombie, Sí. ¿a quién correrías a buscar? Bueno, primero a la persona que amo, primero. Y después al lobito. Y al gato. Que también sí. los amo. Pero es verdad que sería como una persona que trataría de abarcar lo posible para como generar una comunidad, ¿no? Como decir, bueno, necesito buscar todas estas personas para hacer un rancho Atrincherarnos. y atrincherarnos. Hay 4 poetas, son demasiados, si no, no les encontramos utilidad. Vamos por Sí, otra sí, cosa. sí. Nadie va a salvar al diseñador gráfico, Sí, sépanlo. sí. Pero bueno, eso sí. No quiero mandar al frente a la persona que quiero, pero bueno. Ah, Sí, sí, sí. ¿sos creyente? No sé. De la fuerza mayor. ¿Sí? No, la verdad No que... el modo tradicional, quizás. No el modo tradicional. La verdad que he tenido, bueno, las dudas religiosas, bueno, en el libro están. Ujú. Hay muchas dudas sobre qué hay. Pero nada, siempre dejo la puerta abierta, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Incluso soy una persona que no cree en cosas y le han pasado cosas. Acá mencionás sí. un encuentro paranormal. Sí. Encuentro paranormal. Claro, sí. ¿Ves? Eso te pasa por dejar la puerta abierta. Claro, por ejemplo. Sí. Bueno, sí, creo que les he contado a ustedes. ¿Podés contar brevemente la anécdota? Sí. Estaba con mi expareja en ese momento, una chica de Perú. Y estábamos en la casa de ella, allá en Perú. Y bueno, vimos un niño que no estaba, ¿no? Obviamente era un niño fantasma. Sí. Y lo loco es, bueno, es eso, que lo vimos juntos. Y nada, tuvimos que hacer una limpia en la casa porque, bueno, había un demonio que se hacía pasar por nene. La cosa es, claro, yo no creo en esas cosas. Pero nada, lo vi. O sea, no puedo hacer nada sobre eso, ¿no? Es como decir, bueno, está bien, yo no creo, pero si de pronto hay una aparición enfrente mío, ¿qué hago, no? Decir, no creo, no sé cómo. Pero bueno, no sé, todavía no hay explicaciones científicas para algunas cosas que suceden en la vida, ¿no? Entonces es como... Sos miembro activo del colectivo NTA. Así es. Te Sí. quería preguntar sobre el acercamiento y cómo te sentís dentro del colectivo. Bueno, feliz. Es un bondi. La verdad no los banco para nada. Odio a cada uno de los seres no. del grupo. Voy a Hice una escribir lista una de novela. importancia en odio. Claro. Voy a escribir una novela. No, la verdad que, bueno, primero eso. Cayeron, ¿no? Vinieron en un momento en donde yo necesitaba justamente trabajar sobre lo que escribía. Y fue a base de un concurso, ¿sí, bueno? Contá un poquito más. ¿Participaste de un concurso que se hizo? Participé de un concurso de cómo se llamaba en ese momento, el evento era Navidad, creo que era. Sí. Y yo mandé a concurso un cuento que no tenía que ver con la Navidad, pero que se iba a premiar en ese momento. Y había sido un pequeño guión que fue transformado en cuento. Y sentía que tenía... Siempre supe que tenía potencial. Aproveché. Claro, y aproveché y lo mandé. Dije, porque es un cuento, la verdad, que siempre lo había... Nada, le tenía mucha estima. Y un jurado de notables Sí, así lo es. eligió en forma unánime como el mejor. Encima de eso fue interesante. La verdad que me sentí muy contento por el hecho de como sentir que tanto esfuerzo en algún momento tenía que salir, ¿no? Y bueno, y vamos a pasar a datos Archivos. informativos. Si alguien quiere comprar cualquiera de tus libros, De tus ¿cómo 3 te libros. contacta? Partes de la carne o la fuerza mayor. El libro del lobito, Un mundo sin cariño. Y el lenguaje de las cubiertas livianas. Bueno, se pueden contactar conmigo a Instagram, _Alex, _Nishi, Nishi, ¿no? Alex Sí. Nishi. Ahí se pueden contactar conmigo, si no pueden entrar a Entramar Editorial para comprar y que se los manden a su casa. Y bueno, hasta ahí. Tengo hasta ahí, como es. me sé hasta ahí. Y bueno, después tengo un podcast que, bueno, si entran a mis redes, a esa red, a mi _Alex _Nishi, ahí están todas mis redes. Claro. Y tengo mi podcast, No Tengo Nada que Decir, otros podcasts que he producido, otras cosas que he hecho.
Ahora estoy también por Twitch, así que estoy... Estás en todos lados. Sí, sí, ahora estoy en Twitch, Streameando. streameando. Tranquilamente alguien puede poner utilísima y salís vos. Probablemente, Preparando unos probablemente. panqueques. Así que nada, nada, por todos lados, ¿no? Y quiero hacer una mención, que justo hoy se me vino a la mente, justamente hay una mujer trans que se llama Didi Giovanni, con doble N, que es una gran música, hace música electrónica, y se inspiró en el libro, en Partes de la Carne, y me hizo una pequeña banda sonora, Una playlist. un playlist de 9 minutos hizo, pero todavía no salió a la luz. Pero tienen que estar atentos porque ya hizo el tema. Pero bueno, estamos buscando el momento de programar a ver cuándo lo presentamos por Instagram o algo. Pero Está bueno, perfecto. síganla en las redes porque la música que hace es increíble y creo que tiene un mérito